Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de comenzar este video, quería anunciarles que mi videojuego bombero The Lord of the Night va a estar con un descuento del 45% en la tienda de Steam. Les voy a dejar un enlace aquí abajo para que lo puedan ver. Así que me pareció interesante hacer un pequeño juego con ustedes. Durante el transcurso del video voy a tirar algunas claves del juego, así que estén atentos. Claves como esta. Así que para las primeras personas que las encuentren, ya el juego va a ser totalmente de ustedes. Bueno, continuando con el video de hoy, les comento, vamos a hacer algo súper sencillo. Vamos a crear unos decal, vamos a personalizarlo para que podamos cambiarlo a nuestro antojo y usarlo en nuestro proyecto. Bueno, y como muchos ya saben, voy a dejar una copia del proyecto en mi página Patreon para que las personas que están colaborando con el canal tengan acceso directo a ellos. Sin más vuelta, intro y comenzamos. Yo comencé creando ya una pequeña carpeta de materiales. Esto a manera de tenerlo ordenado. Entonces creamos nuestra pequeña carpeta y aquí adentro voy a comenzar a meter algunas texturas. Ya tengo dos texturas de pruebas para ir mostrándole cómo podemos hacer esto de forma más rápida. Estas texturas ya están en formato PNG, tengan en cuenta, están en formato transparente. Pueden personalizar a su gusto, descargarlas de internet, las que son gratuitas. Traten de no tener problemas con la licencia de las imágenes. Perfecto. Y aquí, dentro de esta carpeta materiales, voy a volver a crear una nueva carpeta que se llamen decals. Perfecto. Aquí en decals voy a crear un nuevo material que se va a llamar, puede ser decal, y voy a poner simplemente un 1. Bien. Ahora, lo que yo tengo que hacer es ir hasta mi carpeta materiales, voy a texturas, recuerden que esto ya tiene fondo transparente. En este caso vamos a probar con esta primero. Cuando yo traigo mi textura dentro del nuevo material que estoy creando, tienen que tener en cuenta, haciendo clic dentro de cualquier zona del material, por ejemplo aquí, que esto tiene que estar, en vez de que esté denominado como superficie, tiene que estar como textura decorativa. Esto que está en opaco tiene que estar como translúcido. Bien. Y aquí simplemente es conectar la base del color y el canal alfa para la opacidad. Y le damos que tenga una opacidad de 100% cuando conectamos directo. Bien. Ahí ya está guardando. Ahora vamos a nuestros decal. Y arrastramos y soltamos. Y ya está. Recuerden, cuando esta flecha azul que está aquí, que les voy a mostrar, esta que está aquí, indica hacia qué lado debe apuntar nuestro decal para que esté colocado de la mejor forma posible. ¿Ven? Esto ya podemos achicarlo un poco. Vamos a achicarlo desde este sector para que sea de forma proporcional. Y ahí. Perfecto. Ahora yo le doy play. Y ya está nuestro decal preparado. Para nosotros facilitar este trabajo simplemente podríamos duplicar esto tantas veces como quisiéramos. Le damos doble clic. Y aquí en la base del color, como yo ya tengo preparado una textura transparente, se va a llamar Blood, soplando la imagen. Guardo. Una vez guardado, voy a mi segundo decal. Y ahí ya tengo ya mi textura de sangre. Bueno, y para que tengan una idea de cómo está hecho esto, vamos a crear uno totalmente personalizado. Yo lo que hago generalmente es ir a la página de fonts. A ver, The Fonts. Recuerden que hay fuentes comerciales y también fuentes gratuitas. Tienen que ver los permisos siempre para no tener problema. O si sobra un poquitito de dinero, si va a ser. Como estos proyectos son para prueba, no hay ningún problema en usar cualquier fuente mientras no moneticemos. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar una fuente tipo graffiti. Podría ser cualquiera de estas. Esta por ejemplo me gusta, parece algo estilo Need for Speed. Bueno, voy a ver dónde está atacar esto. Voy a abrirlo.
Bien. Me parece que está bien. Perfecto. Lo que voy a hacer es abrir una carpeta, un archivo nuevo en Photoshop. Recuerda que no sea muy grande. Puede ser de 2000. Que ya es bastante grande. Por 1000 píxeles. La resolución está bien a 72. Bien. Y aquí podemos crear el texto que queramos. En este caso se va a llamar Fay Alonso. Vamos a ponerle ahí. Seleccionamos el tipo de fuente que acabamos de descargar. No me acuerdo bien cuál era. Se llama Mars. Cuando comenzamos a escribir aquí, él ya nos va a mostrar. Perfecto. Agrandar esto. No se está viendo porque la tipografía está de color blanco, pero en este caso voy a hacerle, por ejemplo, así. Bien. Tenemos algo rojo y le ponemos, creo que esto está todo en mayúscula. Voy a revisar. Si le doy control T, voy a revisar aquí si está. Esta tipografía solamente tiene mayúscula. Entonces, perfecto. Y lo que hacemos aquí es eliminamos el fondo. Tenemos la cuadrícula que nos indica que esto ya es transparente. Yo generalmente le buscaría y le haría algo interesante. Por ejemplo, yo ya trabajaría con la textura aquí. Y podemos darle un Pie Color Texture. Vamos a ver. Acá tenemos esto, por ejemplo, que haría que se vea un poquito más realista. Vamos a darle a copiar. Vamos aquí, soltamos encima de la imagen, dejamos que cubra todo. Vamos aquí hasta donde están las capas, damos clic derecho a la imagen y le damos crear máscara de recorte. Se ajusta a la tipografía que ya tenemos. Bien. Entonces esto es lo que podemos hacer para que se vea un poquito más realista. Podemos minimizarlo un poco y vamos duplicando con control J, arrastramos y ven, podemos ir recolocando lo mismo. Vamos a dar control J. Lo que hacemos es arrastrar hasta aquí para que él entre dentro de la máscara de recorte. Con esto lo mismo. Bien. Y le damos control T a esto y arrastramos. Vamos a volver a darle otro control J, volvemos a arrastrar dentro de la máscara de recorte, así. Bien, buscamos y ahí ya tenemos algo un poquito más variado en cuanto a textura. Esto podríamos retocar borrando un poquitito donde se están cruzando las imágenes. Ahí no tendría esa franja. Perfecto. Y lo mismo con esto. Ahí podemos borrar un poquitito. Ya no se ve que están cruzados. Entonces yo selecciono esto y le doy exportar. Archivo. Exportar. Y selecciono la opción de PNG. Ok. Vamos a exportar. Voy a mi escritorio donde tengo ya guardados mis archivos. Pongo, ahí está. Perfecto. Y lo que hago es arrastrar hasta mi carpeta de texturas. Entonces se llama File. Le damos clic derecho, guardamos ya el material que acabamos de traer. Bien. Vamos a Decals. Vamos a duplicar esto. Abrimos, seleccionamos y le decimos que queremos traer nuestra textura nueva. Guardamos y es simplemente aplicar. Lo mismo podría hacerse con patrones de roturas de piso, de paredes, ladrillos. Vamos play.
Y ahí ya tenemos nuestro decal preparado. Les comento que estoy preparando un material que va a ser un poquitito más largo, que es cómo construir la IA del enemigo. Así que no olvides suscribirte al canal para más novedades. Nos vemos. Chao.